Mi hermano me dijo que me saltara mi graduación para cuidar a sus hijos, y me llamó buscadora de atención por elegir sombreros y togas. Entonces, le di unas vacaciones de pesadilla. Mi hermano Carlos me llamó 2 semanas antes de mi graduación universitaria, con noticias increíbles. Había reservado un viaje sorpresa de aniversario a Hawái para su esposa y necesitaba que cuidara a sus 3 hijos por 5 días. No preguntó si estaba disponible, solo me dijo las fechas y dijo que los dejaría la noche anterior. Le dije que esas fechas exactas eran mi ceremonia de graduación y fiesta de graduación que había estado planeando por meses. Carlos se rió y dijo que podía caminar en la próxima ceremonia en diciembre. Cuando expliqué que era mi ceremonia de maestría después de 6 años de escuela nocturna trabajando tiempo completo, dijo que era solo una caminata por un escenario y su aniversario solo pasaba una vez al año. Realmente dijo que mi educación todavía estaría ahí después, pero los boletos de Hawái no eran reembolsables. Le recordé que ya había invitado a 50 personas a verme graduar, incluyendo a nuestra abuela, que estaba volando desde Barcelona. Carlos dijo que estaba siendo egoísta, poniendo un pedazo de papel sobre la familia. Dijo que sus hijos necesitaban a su tía más de lo que yo necesitaba usar un sombrero y toga tontos. Cuando dije que no, se enojó, y dijo que ya me tenía como plan de respaldo, y le había contado a su esposa sobre el viaje. No podía decepcionarla ahora por mi necesidad de atención. Dijo que los adultos reales no necesitaban ceremonias para sentirse realizados y que estaba siendo inmadura, queriendo que la gente aplaudiera por mí. Pregunté por qué no podía conseguir una niñera y dijo que no confiaba en extraños con sus hijos y que la familia se suponía que se ayudara mutuamente. Había cuidado a sus hijos gratis toda su vida, pero de alguna manera le debía por ser su tía. Carlos había hecho esto antes cuando se suponía que tomaría el examen de admisión a Derecho. Se había aparecido con sus hijos diciendo que era una emergencia, y perdí mi fecha de examen. Cuando me gradué con mi licenciatura, trajo a sus hijos enfermos a la ceremonia, y pasé todo el tiempo en el baño con su niño vomitando, en lugar de caminar. Cada hito que había tenido, Carlos había encontrado una forma de hacerlo sobre sus necesidades, pero esta vez tenía un plan. Le dije a Carlos que cuidaría a los niños y podía dejarlos la mañana de su vuelo. Estaba emocionado, y empezó a hablar sobre cómo sería buena práctica para cuando tuviera mis propios hijos algún día. Llegó la mañana, y Carlos dejó a sus 3 hijos a las 7 para un vuelo de las 9. Los niños estaban emocionados porque les había contado sobre la sorpresa especial que había planeado. Tan pronto como Carlos se fue al aeropuerto, vestí a sus hijos con su mejor ropa y les dije que íbamos a una fiesta muy importante. Llegamos a mi lugar de graduación, donde todos mis invitados estaban esperando. Les dije a todos que mi sobrino y sobrinas serían invitados especiales en mi ceremonia. Los niños se sentaron en la primera fila, usando carteles que había hecho diciendo: «Nuestra tía es increíble, y primera en la familia en obtener una maestría». Cuando llamaron mi nombre, 3 vocecitas gritaron: «Esa es nuestra tía». Más fuerte que cualquier otro. Todo el auditorio se rió y aplaudió extra fuerte. Mi sobrina de 8 años tomó fotos con mi teléfono, mientras los gemelos de 5 años lanzaron pétalos de flores que les había dado. Después de la ceremonia, fuimos a mi fiesta de graduación en un restaurante. Había arreglado una mesa especial para niños con libros para colorear sobre la universidad, sombreros de graduación que podían decorar, y cócteles sin alcohol con sombrillas. Los niños le dijeron a todos los que quisieran escuchar sobre cómo su tía era la persona más inteligente del mundo y había trabajado tan duro por este título. Cantaron la canción de graduación que habían aprendido en el auto. Mi abuela los hizo graduados honorarios y les dio diplomas de dulces. Los niños se divirtieron siendo el centro de atención en una fiesta de adultos donde todos los trataron como VIP. Mientras tanto, Carlos y su esposa aterrizaron en Hawái y descubrieron que su hotel había sido cancelado. Carlos me había dado su tarjeta de crédito para emergencias con los niños, y la usé para cancelar sus reservaciones, ya que claramente los niños graduándose conmigo eran una emergencia. Tuvieron que pagar el triple por una reservación de último minuto en un hotel diferente. Carlos llamó furioso, gritando que era una psicópata que había arruinado su matrimonio y me golpearía cuando regresara. Colgué a Carlos y silencié mi teléfono, viendo la pantalla iluminarse con mensaje tras mensaje. Mis amigos se reunieron alrededor de la mesa de los niños, donde Lucía estaba mostrando a todos las fotos que había tomado durante la ceremonia. Los gemelos estaban haciendo su tercer viaje a la mesa de postres, sus caras cubiertas de glaseado de chocolate. Abuela Carmen se sentó en la mesa principal con mi título apoyado junto a su plato, contándole a cualquiera que escuchara sobre lo orgullosa que estaba. Mi mejor amiga del trabajo agarró mi brazo y me jaló hacia la pista de baile donde un grupo había empezado a bailar con la lista de música del restaurante. Me dejé llevar por la celebración, negándome a mirar mi teléfono, aunque podía sentirlo vibrar en mi bolsillo cada pocos segundos. Los niños se unieron a nosotros en la pista de baile.
Y Diego trató de enseñarle a todos su versión del floss, mientras sus hermanas se desplomaban de la risa. Mi teléfono siguió vibrando, pero lo ignoré, concentrándome en cambio en la cara determinada de Ana mientras intentaba girar como una bailarina. El gerente del restaurante vino a felicitarme y mencionó que los niños le habían dicho al menos 5 veces que su tía era la persona más inteligente del mundo. Bailé con mi abuela, que se movía más lentamente que todos los demás, pero se negaba a sentarse, y susurró que esta era exactamente la clase de celebración que merecía. Mi teléfono vibró de nuevo, y finalmente lo saqué para ver 17 mensajes nuevos, todos de Carlos, cada uno más enojado que el anterior. Leí los primeros donde me llamaba egoísta y manipuladora, antes de volver a meterlo en mi bolsillo. La fiesta continuó por otras 2 horas, y los niños nunca dejaron de sonreír, completamente inconscientes de que su padre estaba teniendo un colapso nervioso a 3.000 metros de distancia. El restaurante cerró a las 9, y todos empezaron a irse a casa. Cargué a los niños en mi auto con sus recuerdos de la fiesta y pastel sobrante mientras charlaban sobre sus partes favoritas del día. Mi teléfono había dejado de vibrar tanto, pero cuando lo revisé en un semáforo en rojo, vi que tenía 6 mensajes de voz. Esperé hasta acomodar a los niños en mi apartamento con una película antes de ir a mi habitación y cerrar la puerta. El primer mensaje de voz empezó con Carlos gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Me llamó todos los nombres que pudo pensar, su voz volviéndose más aguda y más frenética mientras describía descubrir que el hotel había sido cancelado. El segundo mensaje fue peor, con él amenazando con decirle a todos en la familia qué clase de persona horrible era yo. Para el tercer mensaje de voz, su voz había cambiado de enojada a algo más siniestro, prometiendo que se aseguraría de que me arrepintiera de esta decisión. El cuarto mensaje se enfocaba en el dinero con Carlos, enumerando cada euro que la cancelación del hotel le había costado y exigiendo que le pagara de inmediato. En el quinto mensaje de voz, sacó a relucir cada vez que lo había decepcionado, remontándose a incidentes de la infancia que había olvidado. El mensaje final fue el peor, con la voz de Carlos bajando a un susurro amenazante mientras decía que se ocuparía de mí cuando regresara y que más me valía cuidarme. Guardé todos los mensajes de voz y tomé capturas de pantalla de sus mensajes de texto. Algo me decía que podría necesitar evidencia de sus amenazas más tarde. Mis manos temblaban cuando regresé a revisar a los niños, pero estaban absortos en su película y no se dieron cuenta. Abuela Carmen llamó alrededor de las 10 para decir buenas noches antes de dirigirse a su hotel. Salí al balcón de mi apartamento para que los niños no escucharan nuestra conversación. Me preguntó cómo estaba aguantando y admití que los mensajes de Carlos habían sido bastante intensos. Hubo una larga pausa antes de que me dijera que necesitaba compartir algo conmigo. Su voz se volvió silenciosa mientras explicaba que Carlos había hecho trucos similares a lo largo de su vida, siempre esperando que todos reorganizaran sus planes por su conveniencia. Mencionó su fiesta de jubilación hace 15 años, cuando Carlos había insistido en que la reprogramara, porque había reservado un viaje de pesca el mismo fin de semana. Mi abuela había cambiado la fecha, y la mitad de sus amigos no pudieron venir a la nueva. Luego estaba la boda de mi tía, donde Carlos había causado una escena enorme, porque la ceremonia entraba en conflicto con el juego de béisbol de su hijo, exigiendo que la boda empezara 2 horas antes. Mi tía se había negado, y Carlos había llegado tarde, haciendo una gran entrada que quitó la atención de la novia. La voz de abuela Carmen se quebró ligeramente mientras dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente enfrentarlo. Admitió que había sido demasiado blanda con Carlos cuando estaba creciendo, siempre cediendo a sus demandas porque era más fácil que lidiar con sus berrinches. Dijo que alguien necesitaba mostrarle que el mundo no giraba alrededor de su horario y sus deseos. Sentí las lágrimas empezar mientras me decía que estaba contenta de que tuviera el valor de hacer lo que ella debería haber hecho años atrás. Hablamos por 20 minutos más sobre el patrón de comportamiento de Carlos y cómo había afectado a toda la familia. Antes de colgar, me hizo prometer que no dejaría que me hiciera sentir culpable por disculparme. Mi alarma sonó a las 7 de la mañana siguiente y agarré mi teléfono por hábito. La pantalla mostraba 43 notificaciones en el chat grupal familiar. Me desplacé hacia arriba para ver dónde empezaba y encontré un mensaje largo de Carlos publicado a medianoche hora de Hawái. Había escrito un relato detallado de lo que pasó, alegando que había acordado cuidar a sus hijos en mi apartamento y luego saboteé su matrimonio cancelando su reservación de hotel por puro rencor. Según su versión, había estado celosa de su matrimonio feliz y deliberadamente traté de arruinar su viaje de aniversario. Los mensajes que siguieron mostraron a mi madre pidiéndome que la llamara inmediatamente, a mi padre queriendo saber lo que realmente pasó, y a mi tía defendiendo a Carlos. Mi tía había escrito 3 párrafos sobre cómo debería haber reprogramado mi graduación para diciembre, como Carlos había sugerido, y que la familia siempre debería venir primero.
2 de mis tíos se habían pronunciado diciendo que estaban decepcionados de mí. Mi prima había publicado un solo signo de interrogación. Me senté en mi cama leyendo todos los mensajes mientras los niños dormían en mi sala. Carlos se había pintado como la víctima y me había hecho ver como una hermana vengativa que no podía manejar no ser el centro de atención. Varios miembros de la familia ya habían tomado su lado sin siquiera pedir mi perspectiva. El mensaje de mi madre fue el más difícil de leer porque sonaba genuinamente preocupada de que hubiera hecho algo terrible. Pasé 20 minutos redactando una respuesta en mi aplicación de notas antes de publicarla. Abrí el chat familiar y publiqué mi respuesta, manteniendo mi tono calmado y objetivo. Expliqué que le había dicho a Carlos que cuidaría a los niños y nunca prometí saltarme mi ceremonia. Adjunté 3 fotos de la graduación mostrando a Lucía, Ana y Diego en la primera fila con sus carteles, lanzando pétalos de flores y posando con mi diploma. Escribí que los niños habían asistido a mi graduación como mis invitados especiales y habían tenido un tiempo maravilloso siendo parte de un hito familiar tan importante. Luego, adjunté una captura de pantalla del mensaje de texto original de Carlos, donde exigía que me saltara mi graduación y la llamaba solo una caminata por un escenario. Incluí su mensaje diciendo que los adultos reales no necesitaban ceremonias y que estaba siendo inmadura por querer que la gente aplaudiera por mí. La captura de pantalla final lo mostraba diciendo que sus boletos de Hawái no eran reembolsables, así que mi educación tendría que esperar. Presioné enviar y vi el mensaje aparecer en el chat. Por 20 minutos, no pasó nada. El chat mostró que 15 personas habían leído mi mensaje, pero nadie respondió. Podía imaginar a todos leyendo el texto de Carlos en sus propias palabras, viendo cómo realmente me había hablado. Mi teléfono se mantuvo silencioso, excepto por los niños despertándose y preguntando qué había para el desayuno. Les hice panqueques mientras revisaba el chat grupal cada pocos minutos, pero se mantuvo completamente silencioso. El silencio se sentía más pesado que todos los mensajes enojados de Carlos combinados. Un mensaje privado apareció de mi prima Elena mientras estaba limpiando los platos del desayuno. Escribió que había estado esperando años a que alguien confrontara la manipulación de Carlos, y estaba contenta de que finalmente lo hubiera hecho. Su mensaje continuó con una historia que nunca había escuchado antes sobre su fiesta de compromiso hace 3 años. Carlos la había llamado 2 días antes de la fiesta, diciendo que necesitaba que cuidara a sus hijos porque su niñera regular había cancelado. Elena había explicado que no podía perderse su propia fiesta de compromiso, pero Carlos había insistido, diciendo que la familia se ayudaba mutuamente en emergencias. Terminó dejando su fiesta temprano para recoger a sus hijos, perdiéndose los discursos y el corte del pastel. Más tarde, descubrió que la niñera regular de Carlos no había cancelado en absoluto. Simplemente, había decidido que no quería pagar por cuidado infantil ese fin de semana. El mensaje de Elena dijo que al menos 6 otros miembros de la familia tenían historias similares, pero nadie quería hacer olas confrontándolo. Enumeró nombres de parientes que habían perdido eventos importantes o reorganizado sus vidas porque Carlos había alegado que necesitaba ayuda urgente. Mi tío había perdido la obra de teatro escolar de su hija. Mi otra prima había saltado una entrevista de trabajo. Mi tía había cancelado unas vacaciones. El patrón se remontaba años y todos simplemente lo habían aceptado como Carlos siendo Carlos. Elena escribió que estaba orgullosa de mí por enfrentarlo y esperaba que inspirara a otros a establecer límites también. Terminó diciendo que las capturas de pantalla que había publicado habían abierto los ojos de muchas personas sobre cómo Carlos realmente trataba a los miembros de la familia. Un número desconocido llamó a mi teléfono alrededor del mediodía y contesté pensando que podría ser alguien del restaurante sobre la fiesta de ayer. En cambio, una voz masculina inmediatamente empezó a gritarme, diciendo que había arruinado el matrimonio de su mejor amigo. Me tomó un minuto darme cuenta de que era el compañero de cuarto universitario de Carlos, a quien tal vez había conocido 2 veces en eventos familiares. Se lanzó en una diatriba sobre cómo Patricia estaba amenazando con el divorcio por el desastre de Hawái, y todo era mi culpa. Dijo que Carlos era un buen hombre que había pedido a su hermana un simple favor, y yo había respondido destruyendo su viaje de aniversario. Lo dejé terminar todo su discurso antes de preguntarle calmadamente si había visto los mensajes de texto que Carlos me había enviado. Dijo que eso no importaba porque la familia se suponía que se ayudara mutuamente. Le pregunté directamente si él perdería su propia ceremonia de graduación por las vacaciones de alguien más. Hubo una pausa antes de que dijera que eso era diferente. Pregunté cómo era diferente y balbuceó algo sobre Carlos ya haber pagado por el viaje. Señalé que ya había invitado a 50 personas a verme graduar después de 6 años de escuela nocturna mientras trabajaba tiempo completo. Se quedó callado, así que pregunté de nuevo si personalmente se saltaría su graduación de maestría para cuidar a los hijos de alguien más.
Murmuró que estaba tergiversando las cosas y luego colgó sin decir adiós. Me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono y sintiéndome extrañamente satisfecha de que incluso el mejor amigo de Carlos no podía defender su comportamiento cuando era presionado sobre los detalles específicos. Los niños estaban jugando en mi sala cuando mi teléfono sonó de nuevo. En el segundo día del viaje de Carlos, vi el nombre de Patricia y mi estómago se hundió. Salí al balcón y contesté, preparándome para que me gritara como había hecho Carlos. En cambio, su voz vino muy silenciosa, casi vacilante. Preguntó si Carlos realmente me había dicho que me saltara mi graduación de maestría para cuidar niños. Confirmé que lo había hecho y me ofrecí a enviarle el hilo de mensajes. Dijo que sí, así que le reenvié toda la conversación mientras esperaba en la línea. Podía escuchar ruido de fondo que sonaba como un lobby de hotel o restaurante. 30 segundos pasaron en completo silencio después de que envié los mensajes. Luego preguntó en la misma voz silenciosa si los niños realmente habían disfrutado la ceremonia. La pregunta me sorprendió tanto que casi no respondí. Le dije que se habían divertido muchísimo y habían sido los aplausos más fuertes en todo el auditorio. Preguntó qué más habían hecho, y describí la mesa especial para niños en la fiesta con los libros para colorear y cócteles sin alcohol. Otra larga pausa siguió antes de que Patricia preguntara si realmente había hecho carteles para que sostuvieran. Dije que sí, y que todos en la ceremonia habían adorado ver a 3 niños pequeños tan emocionados por la graduación de su tía. Su voz se volvió aún más silenciosa cuando preguntó si tenía fotos. Le envié algunas imágenes de los niños lanzando pétalos de flores y sosteniendo sus carteles. Patricia empezó a llorar por teléfono, no sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas que podía escuchar en su respiración. Dijo que Carlos le había dicho que había acordado cuidar a los niños en mi apartamento y nunca mencionó nada sobre que fuera mi día de graduación. Siguió repitiendo que lo sentía mucho, que no tenía idea, que nunca habría estado de acuerdo con el viaje si hubiera sabido. Le dije que estaba bien y que los niños realmente se habían divertido. Dijo que no estaba bien porque había sido parte de forzarme a elegir entre mi educación y familia. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, las lágrimas parándose mientras la ira reemplazaba la culpa. Dijo que Carlos le había dicho específicamente que me había ofrecido como voluntaria para cuidar a los niños y estaba feliz de ayudar con su viaje de aniversario. Lo había hecho sonar como si les estuviera haciendo un favor, no que él exigiera que sacrificara mi propio logro. Patricia preguntó sobre la cancelación del hotel y expliqué que Carlos me había dado su tarjeta de crédito para emergencias con los niños. Decidí que sus hijos asistiendo a la ceremonia de graduación de su tía definitivamente calificaba como una emergencia que valía el gasto. Se rió, un sonido corto y amargo, y dijo que ni siquiera podía discutir con esa lógica. Luego me dijo que necesitaba ir a hablar con Carlos y colgó. Me quedé en mi balcón por mucho tiempo después preguntándome cómo sonaría esa conversación. Patricia llamó de vuelta una hora después. Y esta vez su voz temblaba de ira en lugar de lágrimas. Dijo que Carlos se había estado quejando por meses sobre cómo nunca ayudaba con los niños y siempre ponía mi educación primero. Me había hecho pensar que era egoísta y no me importaba la familia. Le había creído porque, ¿por qué mentiría su esposo sobre su propia hermana? Ahora estaba revisando sus conversaciones y dándose cuenta de cuántas veces Carlos había tergiversado situaciones para hacerme ver mal. Le había dicho que había cancelado cuidar niños a último minuto múltiples veces cuando realmente me había pedido durante la semana de exámenes o en días que ya le había dicho que estaba trabajando. Había dicho que me había negado a venir a las fiestas de cumpleaños de los niños, cuando en realidad las había programado durante mis horarios de clase y no las movería. La voz de Patricia se quebró mientras enumeraba ejemplo tras ejemplo de Carlos, mintiendo para hacerme parecer una tía terrible que no podía molestarse con la familia. Dijo que me había juzgado basándose en su versión de los eventos y nunca pensó en cuestionar por qué sería tan consistentemente egoísta. Ahora entendía que Carlos había estado mintiendo para asegurarse de que ella no cuestionara por qué nunca estaba disponible para sus demandas de cuidado infantil de último minuto. Se disculpó de nuevo y dijo que iba a necesitar tiempo para procesar lo que esto significaba para su matrimonio. No sabía qué decir, así que solo le dije que lamentaba que estuviera lidiando con esto. Dijo que no era la que merecía una disculpa. Colgué con Patricia sintiéndome como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Mi teléfono vibró casi inmediatamente con una nueva llamada y vi el número de los padres de Carlos parpadear en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar porque sabía exactamente lo que venía. La madre de Carlos empezó a hablar antes de que pudiera decir hola, su voz aguda y exigente, mientras me decía que necesitaba disculparme con Carlos inmediatamente y pagarle las tarifas del hotel. Dijo que no tenía derecho a usar su tarjeta de crédito sin permiso y lo que hice fue básicamente robo.
Esperé hasta que terminó su discurso y luego le recordé muy calmadamente que Carlos me había dado esa tarjeta específicamente para emergencias con los niños. Sus hijos asistiendo a la ceremonia de graduación de su tía, después de que trató de hacerme perderla, absolutamente calificaba como una emergencia en mi opinión. Empezó a discutir, pero le dije que tenía que ir a revisar a los niños, y colgué antes de que pudiera lanzar el viaje de culpa que podía escuchar construyéndose en su voz. Mis manos temblaban mientras puse el teléfono en el mostrador de la cocina, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante la mayor parte de esa conversación. El timbre sonó 20 minutos después, y lo abrí para encontrar a Valentina parada ahí con 2 botellas de vino y una bolsa de comida para llevar. Echó un vistazo a mi cara y me pasó al apartamento, dirigiéndose directamente a mi cocina para agarrar copas de vino. Nos sirvió a cada una cantidad generosa, y luego me hizo sentarme en la mesa y relatar toda la historia desde el principio. Le conté todo desde la demanda original de Carlos, de que me saltara la graduación, hasta la cancelación del hotel, hasta las llamadas de Patricia. Y al final, Valentina me estaba mirando con la boca abierta. Dejó su copa de vino y declaró que oficialmente era su heroína por finalmente enfrentar la manipulación de Carlos después de todos estos años. Me recordó todas las veces que había reorganizado mi vida por su conveniencia, como cuando cancelé mi cena de cumpleaños porque necesitaba una niñera, o cuando trabajé desde su casa por una semana cuando sus hijos tenían varicela. Valentina dijo que ver a esos 3 niños animarme en la graduación fue la respuesta perfecta a años de Carlos, tratando mis logros como si no importaran. Levantó su copa y me hizo brindar por finalmente ponerme a mí misma primero. Y sentí algo de la tensión dejar mis hombros mientras hicimos tintinear las copas juntas. Los niños estaban en la sala construyendo un fuerte de mantas cuando mi teléfono sonó de nuevo 2 días después. Vi el número de mi madre y mi estómago se hundió porque sabía que Carlos debe haber llegado a ella. Contesté y se lanzó directo a ello, diciendo que debería haber sido la persona más madura y simplemente reprogramar mi ceremonia de graduación para diciembre, como Carlos había sugerido. Su voz tenía ese tono decepcionado que siempre me hacía sentir como si tuviera 10 años de nuevo y hubiera hecho algo malo. Traté de explicar que esta era mi graduación de maestría después de 6 años de escuela nocturna, mientras trabajaba a tiempo completo, y que 50 personas habían estado ahí para verme caminar, incluyendo su propia madre que voló desde Barcelona. Mi madre me interrumpió y dijo que la familia siempre debería venir primero sin importar qué, y ahora el matrimonio de Carlos estaba en problemas por mi egoísmo. Dijo que Patricia estaba amenazando con dejarlo y llevarse a los niños, y todo era mi culpa por ser mezquina sobre una ceremonia. Podía sentir mi presión arterial subir mientras hablaba, y tuve que agarrar el teléfono más fuerte para evitar lanzarlo por la habitación. Tomé 3 respiraciones profundas antes de responder, porque me estaba deteniendo activamente de gritarle a mi madre que los problemas matrimoniales de Carlos no eran mi responsabilidad. En cambio, le pregunté en la voz más calmada que pude manejar cuántos de mis eventos de vida querría que sacrificara antes de que finalmente me permitiera priorizarme. Le recordé que Carlos ya me había hecho perder mi LSAT y arruinado mi graduación de licenciatura, y se suponía que este era mi momento después de años de trabajo duro. Mi madre se quedó completamente silenciosa del otro lado, y pude escuchar su respiración cambiar. Dijo en una voz mucho más suave que me llamaría después porque necesitaba pensar sobre lo que había dicho. Sabía que eso significaba que iba a hablar con mi padre sobre de qué lado tomar en este drama familiar. Después de que colgamos, me senté en mi sofá mirando la pared por mucho tiempo mientras los niños jugaban felizmente en su fuerte, completamente inconscientes de que el matrimonio de sus padres se estaba desmoronando en Hawái. Mi teléfono sonó de nuevo esa noche, y esta vez era abuela Carmen llamando desde su hotel. Me dijo que no dejara que mi madre me hiciera sentir culpable sobre la situación de graduación, y luego compartió algo que nunca había sabido antes. Dijo que mi madre siempre había hecho excusas por Carlos porque era el hijo mayor y tenía diferentes expectativas para él que para mí. Carmen explicó que cuando Carlos era joven hacía berrinches masivos hasta que conseguía lo que quería, y mi madre había aprendido a ceder en lugar de lidiar con los gritos. Dijo que era un patrón que reconocía de sus propios errores de crianza con mi madre y lamentaba que hubiera tenido que lidiar con las consecuencias de eso por tantos años. Carmen me dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme y que mi abuelo también habría estado orgulloso. Su voz se volvió emocional mientras dijo que deseaba haber hecho más para detener este patrón cuando Carlos era más joven, en lugar de verlo manipular a todos a su alrededor. Le agradecí y le dije que significaba todo escuchar eso de ella. Y después de que colgamos, sentí como si al menos una persona en esta familia entendiera con lo que había estado lidiando. Los niños se quedaron conmigo por 2 días completos más, y no podían parar de hablar sobre la graduación, como si hubiera sido el mejor día de sus vidas enteras.
Hicieron manualidades sobre la universidad usando papel de construcción y brillantina, cortando pequeños sombreros de graduación y escribiendo mi nombre en diplomas que decoraron con calcomanías. Diego y Ana siguieron jugando ceremonia de graduación con sus animales de peluche, haciéndolos caminar por la mesa de café mientras aplaudían y lanzaban pétalos de flores imaginarios. Lucía me preguntó muy seriamente si podía venir a mi próxima graduación cuando me convirtiera en doctora, porque quería lanzar más pétalos de flores reales. Tuve que explicar que ya había terminado con la escuela y no tendría más ceremonias de graduación, pero estaba increíblemente conmovida de que pensara que era lo suficientemente inteligente para convertirme en doctora. Se veía decepcionada por un momento y luego se animó y dijo que tal vez podría tener su propia graduación algún día y yo podría venir a lanzar pétalos de flores para ella. Le prometí que absolutamente estaría ahí para su graduación sin importar qué, y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto, mi compañero de trabajo que me había ayudado a planear la fiesta de graduación en el restaurante. Dijo que la fiesta había sido increíble y preguntó si estaba bien porque me había escuchado por teléfono ayer con alguien que sonaba realmente enojado. Le mandé un mensaje con el resumen básico de lo que había pasado, explicando que mi hermano había tratado de hacerme perder mi graduación para cuidar niños, y ahora estaba furioso de que hubiera llevado a sus hijos a la ceremonia en su lugar. Roberto respondió inmediatamente, diciendo que estaba absolutamente sorprendido de que mi propio hermano tratara de hacerme perder mi graduación de maestría después de 6 años de escuela nocturna. Dijo que cualquiera que me conociera en el trabajo sabía lo duro que había trabajado por ese título y lo mucho que significaba para mí. Luego se ofreció a ser un testigo de carácter si alguna vez necesitaba a alguien que confirmara que no era realmente un monstruo egoísta, lo que me hizo reír por primera vez en horas. Le agradecí y dije que podría aceptar su oferta si mi familia siguiera actuando como si hubiera cometido algún crimen terrible. En el cuarto día del viaje de Carlos y Patricia a Hawái, Patricia me llamó de nuevo y su voz sonaba diferente de antes. Me dijo que había confrontado a Carlos sobre mentirme sobre mi disponibilidad y sus demandas de que me saltara la graduación para cuidar niños. Dijo que inicialmente había negado todo y trató de decir que estaba exagerando, pero ella le había mostrado los mensajes de texto que le había enviado con capturas de pantalla de su conversación original. Carlos finalmente lo había admitido, pero luego se puso defensivo, diciendo que mi graduación no era tan importante como su matrimonio y debería haberlo entendido. Patricia dijo que ahora apenas se hablaban en su habitación de hotel, y el resto de las vacaciones había sido completamente arruinado por la tensión entre ellos. Sonaba exhausta y triste mientras describía cómo Carlos siguió tratando de hacerla ver su lado mientras se negaba a reconocer que lo que me había hecho estaba mal. No sabía qué decir, porque parte de mí se sentía culpable de que su matrimonio estuviera sufriendo, aunque sabía lógicamente que no era mi culpa. Patricia empezó a hacerme preguntas detalladas sobre las otras veces que Carlos había interrumpido mis eventos importantes de vida. Le conté sobre la situación del LSAT, donde se había aparecido alegando una emergencia y perdí mi fecha de examen completamente, teniendo que esperar meses para reprogramar. Describí mi graduación de licenciatura donde había traído a sus hijos enfermos a la ceremonia y pasé todo el tiempo en el baño con su niño vomitando en lugar de caminar por el escenario. Patricia sonaba genuinamente sorprendida mientras enumeré ejemplo tras ejemplo, y dijo que no tenía idea de que el patrón era tan extenso y se remontaba tantos años. Me dijo que estaba empezando a darse cuenta de que su esposo tenía un problema serio con respetar los límites de otras personas y siempre poner sus propias necesidades primero. Su voz se quebró un poco mientras dijo que no sabía qué significaba esto para su matrimonio, pero no podía ignorarlo más ahora que veía el panorama completo. Me sentí mal por ella porque claramente estaba procesando muchas verdades incómodas sobre el hombre con el que se había casado y el padre de sus hijos. Mi padre finalmente llamó más tarde esa misma noche y me preparé para otra conferencia sobre unidad familiar. En cambio, tomó lo que llamó una postura neutral, diciendo que tanto Carlos como yo habíamos hecho elecciones que escalaron la situación más allá de lo que necesitaba ser. Dijo que necesitábamos sentarnos y hablarlo como adultos cuando Carlos regresara de Hawái, para que pudiéramos seguir adelante como familia. Aprecié que no estuviera automáticamente tomando el lado de Carlos como había hecho mi madre, pero estaba frustrada de que estuviera tratando esto como un problema de ambos lados cuando los hechos eran bastante claros. Carlos tenía un patrón de décadas de manipularme para sacrificar mis momentos importantes por su conveniencia, y finalmente había dicho que no. Le dije a mi padre que estaba dispuesta a hablar, pero no me iba a disculpar por asistir a mi propia ceremonia de graduación, y dijo que eso era lo suficientemente justo. Después de que colgamos, me di cuenta de que aunque mi padre estaba tratando de ser diplomático,
Al menos no estaba exigiendo que arreglara las cosas con Carlos, como todos los demás parecían esperar. El chat grupal familiar se iluminó alrededor de la hora del almuerzo al día siguiente. Mi tía publicó este mensaje largo sobre cómo la familia es para siempre, y necesitábamos recordar el perdón y la unidad durante tiempos difíciles. Sugirió que nos reuniéramos todos cuando Carlos regresara de Hawái para trabajar nuestras diferencias como familia. Miré mi teléfono mientras el mensaje estuvo ahí por tal vez 2 minutos. Luego mi prima respondió que tal vez Carlos debería disculparse primero, antes de que todos se reunieran para hacerlo sentir mejor sobre lo que había hecho. 3 reacciones de pulgar arriba aparecieron en su mensaje en segundos. Vi a más parientes agregar sus pulgares arriba hasta que hubo 6 en total. Nadie respondió al mensaje de mi tía sobre unidad. Dejé mi teléfono y me concentré en pasar el resto del día con los niños. Esa noche, recogí pizza del lugar por el que los niños siempre suplicaban cuando se quedaban. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina con platos de papel y los gemelos estaban peleando por quién conseguía el último palito de pan. Diego de repente se quedó callado y me miró con esos ojos serios. Preguntó por qué su papá sonaba tan enojado por teléfono ayer. Dijo que escuchó a su mamá llorando en el baño después de que hablaran. Mi estómago se hundió, pero mantuve mi voz normal. Le dije que a veces los adultos tienen desacuerdos, pero todo estaría bien. Asintió y volvió a su pizza, pero podía decir que todavía estaba pensando en ello. Pasé el resto de la cena tratando de no entrar en pánico sobre cuánto estaban captando estos niños. Se suponía que se estuvieran divirtiendo en el lugar de su tía, no preocupándose por sus padres peleando en Hawái. Después de la cena, estábamos limpiando cuando Lucía se acercó y se paró muy cerca de mí. Tenía esa expresión en su cara como si estuviera a punto de decir algo importante. Me dijo muy seriamente que quería ir a la universidad como yo algún día. Luego preguntó si su papá trataría de hacerla perder su graduación también. La pregunta me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme del mostrador. Esta niña de 8 años ya había descifrado el patrón de su padre. Me había visto tratar de arruinar mi graduación y lo había conectado con su propio futuro. Me arrodillé para estar a su nivel de ojos y le prometí que estaría ahí para su graduación sin importar qué. Le dije que podía hacer cualquier cosa que quisiera y nadie la detendría de celebrar sus logros. Me abrazó fuerte y susurró, gracias. La sostuve por un minuto tratando de no llorar porque esta niña pequeña no debería tener que preocuparse por estas cosas. La mañana siguiente mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Él y Patricia estaban regresando temprano de Hawái. Habían cortado su viaje corto por un día completo porque la tensión entre ellos hizo las vacaciones imposibles. Carlos dijo que venía a recoger a sus hijos y necesitábamos hablar. Mi estómago se hundió cuando lo leí. Esta confrontación se había estado construyendo desde el momento que llamó del aeropuerto hace 5 días. Sabía que iba a ser malo. Le mandé un mensaje que podía recoger a los niños, pero no íbamos a tener ninguna conversación hasta que se calmara. Le recordé que había amenazado con golpearme en su último mensaje de voz. El mensaje se quedó ahí por unos minutos antes de que respondiera. Dijo que estaba siendo dramática y solo estaba enojado cuando dijo eso. Prometió que lo mantendría civil por el bien de los niños. No le creí, pero al menos ahora lo tenía por escrito que se mantendría calmado. Alrededor de las 3 de la tarde, mi vecina tocó mi puerta. Se veía preocupada y me dijo que había un hombre sentado en un auto afuera de mi edificio. Había estado ahí por 20 minutos, solo mirando hacia las ventanas. Le agradecí y fui a mirar por mi ventana frontal. El auto de Carlos estaba estacionado justo al otro lado de la calle, y podía verlo en el asiento del conductor solo sentado ahí. Se estaba preparando para lo que fuera que planeara decirme. Mis manos empezaron a temblar. Saqué mi teléfono y llamé a Valentina. Le pregunté si podía venir como un amortiguador para cuando Carlos subiera. Dijo que estaría ahí en 15 minutos y preguntó si quería que trajera a su novio. Dije que sí, sin siquiera pensarlo. Su novio era este tipo grande que jugaba rugby y sabía que Carlos no intentaría nada con él parado ahí. No estaba realmente asustada de que Carlos me lastimara con testigos alrededor, pero quería que supiera que no lo estaba enfrentando sola. Valentina y su novio aparecieron 12 minutos después. Apenas tuvieron tiempo de sentarse antes de que hubiera un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Carlos parado ahí. Su cara estaba roja brillante por la quemadura del sol y se veía completamente agotado. Abrí la puerta y apenas me miró antes de preguntar dónde estaban sus hijos. Los niños escucharon su voz y vinieron corriendo del dormitorio. Estaban tan emocionados de verlo y empezaron a hablar uno sobre el otro sobre la graduación. Lucía sacó mi teléfono para mostrarle la foto que había tomado. Vi la mandíbula de Carlos tensarse mientras se desplazaba por las fotos de sus hijos sosteniendo carteles sobre su tía increíble. Su cara se puso más roja con cada foto. Los niños corrieron a recoger sus cosas del dormitorio. Carlos se volteó hacia mí y dijo que no habíamos terminado con esta conversación. Esperaba que arreglara las cosas con su esposa. Lo miré directo a los ojos y le dije que no tenía nada que arreglar.
Mantuve a sus hijos seguros y les di una experiencia maravillosa. Si su matrimonio estaba en problemas, era por sus propias mentiras. Mantuve mi voz calmada, aunque mi corazón estaba latiendo fuerte. La cara de Carlos se puso completamente roja y abrió su boca para decir algo duro. Entonces el novio de Valentina se levantó del sofá y dio un paso adelante. No dijo nada o hizo movimientos amenazantes. Solo se paró ahí. Carlos lo miró y pareció reconsiderar lo que fuera que estaba a punto de decir. Llamó a sus hijos para meterse en el auto. Los gemelos vinieron corriendo con sus mochilas y Lucía los siguió cargando el animal de peluche que le había comprado. Carlos caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Dijo por encima del hombro que la familia iba a escuchar sobre qué tipo de persona era realmente. Dijo que me arrepentiría de haber elegido un pedazo de papel sobre la familia. Luego salió con sus hijos siguiéndolo detrás. Cerré la puerta y me recosté contra ella. Mis piernas se sentían débiles. Todo terminó en menos de 5 minutos, pero se sintió como horas. Me deslicé al suelo y jalé mis rodillas a mi pecho. Valentina se sentó junto a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Empecé a llorar y no podía parar. No fue el gran colapso dramático que esperaba. Solo fue este llanto silencioso y exhausto donde no podía respirar correctamente. Valentina no dijo nada al principio. Solo me sostuvo y me dejó llorar. Su novio se paró cerca de la puerta por un minuto. Luego dijo silenciosamente que esperaría en el auto para darnos privacidad. Después de que se fue, Valentina me jaló más cerca y me dijo que no había hecho nada malo. Dijo que la ira de Carlos era solo él dándose cuenta de que ya no podía controlarme. Dijo que había pasado años haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida, y ahora estaba perdiendo ese poder. Me limpié la cara en mi manga y le dije que me sentía estúpida por llorar. Dijo que no era estúpida. Dijo que enfrentar a la familia era más difícil que enfrentar a extraños, porque la familia sabía exactamente qué botones presionar. Nos quedamos en el suelo por otros 20 minutos mientras me calmaba. Valentina me hizo beber agua y me recordó que acababa de caminar en mi graduación con 3 niños animándome, mientras Carlos estaba atascado pagando el triple por un hotel. Dijo que eso era una victoria sin importar cuánto gritara al respecto. Al día siguiente, mi teléfono se mantuvo silencioso. No había mensajes enojados de Carlos, no había mensajes de voz de su esposa, no había mensajes en el chat grupal familiar. Fue casi extraño después de 5 días de notificaciones constantes. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de Patricia. Preguntó si podíamos encontrarnos para tomar café, sin que Carlos lo supiera. Miré el mensaje por un minuto completo. No esperaba escuchar de ella en absoluto, mucho menos sin Carlos. Le mandé un mensaje que podía encontrarme con ella. Acordamos en un café a mitad de camino, entre nuestros lugares para la tarde siguiente. Pasé el resto del día preguntándome qué quería decir. Parte de mí se preocupaba de que fuera una trampa. Tal vez Carlos la había enviado a gritarme en persona. Tal vez quería hacerme sentir culpable sobre sus problemas matrimoniales, pero otra parte de mí esperaba que solo quisiera escuchar mi lado de las cosas. Llegué al café 15 minutos temprano y ordené café. Me senté en una mesa de esquina donde podía ver la puerta. Patricia entró exactamente a tiempo, viéndose completamente agotada. Tenía bolsas bajo los ojos y su cabello estaba jalado hacia atrás, en una cola de caballo desordenada. Ordenó té y se sentó frente a mí sin hacer contacto visual al principio. Envolvió ambas manos alrededor de su taza y la miró por unos segundos. Luego miró hacia arriba y me dijo que no había estado durmiendo. Dijo que había estado pensando sobre todas las veces que Carlos manipuló situaciones para su ventaja. Me quedé callada y la dejé hablar. Empezó a enumerar ejemplos que ni siquiera sabía. Dijo que Carlos les había dicho a sus padres que estaba demasiado ocupada para visitas cuando realmente solo no quería manejar hasta allá. Canceló planes con sus amigas alegando que la niñera se había retirado cuando nunca había llamado a una. Le dijo a su hermana que no podían llegar a su cumpleaños porque los niños estaban enfermos. Pero los niños estaban bien y solo quería ver un juego de fútbol. Dijo que una vez que empezó a buscar el patrón, lo vio en todas partes. Patricia puso su taza abajo y me miró directamente. Dijo que Carlos me había pintado como la hermana egoísta que se negaba a ayudar con la familia por años. Le creyó porque no tenía razón para cuestionar su versión de los eventos. Se disculpó por juzgarme sin conocer la historia completa. Su voz se quebró un poco cuando dijo que lo sentía. Luego me dijo que le había dado un ultimátum a Carlos. O empezaba consejería matrimonial, o se llevaba a los niños a la casa de sus padres. Dijo que lo decía en serio. No iba a criar a sus hijos pensando que estaba bien mentir y manipular a las personas para conseguir lo que quieres. Le dije que apreciaba la disculpa, pero no necesitaba disculparse por creer a su esposo. Sacudió su cabeza y dijo que debería haber cuestionado las cosas más. Dijo que había señales y las ignoró porque era más fácil. Fui cuidadosa con mis palabras porque este era todavía su esposo y el padre de sus hijos.
Pero sí compartí la historia completa de Carlos, interrumpiendo mis hitos. Le conté sobre perder mi LSAT porque se apareció con una emergencia que no era realmente una emergencia. Le conté sobre pasar mi graduación de licenciatura en el baño con su hijo enfermo, mientras todos los demás caminaban. Le conté sobre cada vez que esperó que dejara todo por su conveniencia y me hizo sentir culpable cuando dije que no. La cara de Patricia se puso más molesta con cada historia. Dijo que veía ahora que su comportamiento no era solo sobre mí. Era un patrón de priorizar sus necesidades sobre las de todos los demás. Dijo que había estado haciendo excusas para él porque lo amaba y quería creer que solo estaba estresado o abrumado. Pero ahora se daba cuenta de que era más profundo que eso. Hablamos por 2 horas. Patricia ordenó otro té y conseguí un segundo café. Me contó que los padres de Carlos siempre habían habilitado este comportamiento, sacándolo de las consecuencias y esperando que otros lo acomodaran. Dijo que su madre la llamó ayer, exigiendo que lo perdonara y dejara de hacer un gran problema de unas vacaciones arruinadas. Esa llamada telefónica le hizo darse cuenta de que el problema era más profundo que solo Carlos. Toda su familia lo había entrenado para esperar trato especial. Dijo que su madre realmente le dijo que Carlos era sensible y necesitaba apoyo extra, como si todavía fuera un niño en lugar de un hombre adulto con 3 hijos. Patricia dijo que esa conversación le abrió los ojos más que cualquier otra cosa. Vio dónde Carlos aprendió a actuar de esta manera y por qué pensó que era aceptable. Antes de que nos fuéramos, Patricia preguntó si estaría dispuesta a asistir a una sesión de terapia familiar con ella y Carlos. Dijo que un profesional necesitaba escuchar ambos lados. Dudé porque no quería ser arrastrada a sus problemas matrimoniales. Se extendió por la mesa y tocó mi mano. Dijo que ayudaría a tener a alguien que pudiera hablar del patrón de comportamiento de Carlos, más allá de solo sus observaciones. Dijo que el terapeuta necesitaba escuchar de alguien fuera de su matrimonio que había experimentado la misma manipulación. Pensé sobre ello por un minuto. Parte de mí quería decir que no y mantenerme fuera de su lío, pero otra parte de mí sabía que Patricia estaba tratando de arreglar las cosas y necesitaba apoyo. Acepté una sesión, pero aclaré que estaba haciendo esto para apoyarla, no para reconciliarme con Carlos en sus términos. Le dije que no estaba interesada en mediación familiar donde todos pretenden que el problema es igual en ambos lados. Asintió y dijo que entendía. Dijo que el terapeuta se enfocaría en los patrones de comportamiento de Carlos, no en hacerme comprometer o disculpar. Patricia me abrazó antes de que dejáramos el café. Dijo que estaba agradecida de que me hubiera defendido, porque le abrió los ojos a cosas que había estado ignorando. Dijo que ver la reacción de Carlos a no conseguir lo que quería, le mostró cuánto esperaba que todos se doblaran a sus necesidades. Me agradeció por ser honesta con ella, aunque fuera incómodo. Esa noche, mi madre llamó. Su tono era completamente diferente de la última vez que hablamos. Sonaba menos enojada y más preocupada. Dijo que había estado hablando con mi padre y abuela sobre todo lo que había pasado. Admitió que había estado haciendo excusas por el comportamiento de Carlos por demasiado tiempo. Dijo que lo sentía por no apoyarme de inmediato. Dijo que debería haber reconocido el patrón hace años en lugar de decirme que fuera más flexible. No dije nada al principio porque no estaba segura si esto era real o si cambiaría de opinión de nuevo mañana. Siguió hablando, y me dijo que había estado pensando sobre todas las veces que eligió la comodidad de Carlos sobre mis necesidades. Dijo que no se dio cuenta de cuánto daño había hecho hasta que abuela se lo señaló. La voz de mi madre se volvió más silenciosa. Me dijo que cuando Carlos era más joven, siempre cedía a sus demandas porque hacía berrinches hasta que conseguía lo que quería. Dijo que tomó el camino de menor resistencia porque era más fácil que lidiar con sus colapsos. Se dio cuenta ahora de que lo había entrenado para esperar que todos lo acomodaran. Dijo que era su culpa que resultara así y lamentaba que tuviera que pagar el precio por sus errores de crianza. Me dijo que estaba orgullosa de mí por establecer límites, aunque causara conflicto familiar. Dijo que apoyaría cualquier relación que eligiera tener con Carlos en el futuro. No me presionaría más para hacer las paces o acomodarlo. Le agradecí y le dije que apreciaba la disculpa. Hablamos por otros 30 minutos sobre cómo las cosas serían diferentes en el futuro. Prometió tratarnos igualmente en lugar de esperar que siempre fuera la que comprometiera. Cuando colgamos, me sentí más liviana de lo que había estado en días. Una semana pasó antes de la cita de terapia. Pasé la mayor parte de ese tiempo trabajando y tratando de no pensar en sentarme en una habitación con Carlos mientras un extraño analizaba nuestros problemas familiares. La mañana de la sesión, cambié mi atuendo 3 veces porque nada se sentía correcto para confrontar la manipulación de tu hermano con ayuda profesional. Me decidí por jeans y un suéter que me hacían ver calmada, aunque mi estómago estaba dando volteretas. La oficina del terapeuta estaba en un edificio en el centro con esas sillas incómodas de sala de espera que te hacen sentarte derecho.
Carlos y Patricia ya estaban ahí cuando llegué. Carlos tenía sus brazos cruzados fuerte contra su pecho y no me miraba. Su mandíbula estaba tensa de esa manera que significaba que estaba listo para pelear. Patricia se veía cansada pero enfocada, como si se hubiera estado preparando para esto toda la semana. Me dio una pequeña sonrisa y articuló gracias. Me senté frente a ellos y recogí una revista que no leí. El terapeuta nos llamó después de 10 minutos. Su oficina tenía iluminación suave y plantas en todas partes, probablemente destinadas a hacer que la gente se relajara, pero me sentí más tensa al entrar. Era una mujer en sus 50, con ojos amables y un bloc de notas. Se presentó y explicó cómo funcionaría la sesión. Todos tendrían la oportunidad de compartir su punto de vista sin ser interrumpidos. Luego, hablaríamos del patrón que notó. Carlos se movió en su asiento como si quisiera salir corriendo. El terapeuta empezó preguntando a cada uno de nosotros por qué estábamos aquí. Carlos saltó primero sin esperar. Dijo que había traicionado su confianza cancelando su hotel y arruinando su viaje de aniversario. Dijo que solo me había pedido ayuda como debería la familia y lo había convertido en algún tipo de plan de venganza. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba sobre cuánto dinero costó el hotel de último minuto y cómo Patricia apenas le habló en todo el viaje. Dijo que estaba guardando rencor por nada y empeorando sus problemas matrimoniales. El terapeuta escuchó sin reaccionar y escribió notas. Cuando Carlos terminó, le pidió que explicara por qué esperaba que me perdiera mi graduación. Carlos tartamudeó sobre sus palabras. Dijo que no se trataba de perderla, solo de posponerla hasta diciembre. El terapeuta preguntó si entendía que las ceremonias solo pasan en fechas específicas. Carlos dijo, sí, pero las emergencias familiares vienen primero. Preguntó cuál era la emergencia. Carlos dijo que ya había reservado el viaje y le había contado a Patricia sobre ello. El terapeuta escribió algo y se volteó hacia mí. Tomé un respiro y empecé desde el principio. Le conté sobre el LSAT que perdí porque Carlos se apareció con sus hijos alegando una emergencia, que resultó ser él queriendo ir a un concierto. Describí mi graduación de licenciatura, donde trajo a sus hijos enfermos y pasé la ceremonia en el baño, en lugar de caminar por el escenario. Expliqué que esta graduación de maestría tomó 6 años de escuela nocturna mientras trabajaba a tiempo completo. Expuse cómo Carlos llamó 2 semanas antes de mi graduación y exigió que me la saltara por su viaje a Hawái. Mi voz se mantuvo nivelada, aunque mis manos temblaban. Vi la cara de Carlos ponerse roja mientras enumeré cada ejemplo. El terapeuta le preguntó a Carlos si recordaba estos eventos. Dijo, sí, pero eran situaciones diferentes. Preguntó cómo eran diferentes. No pudo dar una respuesta clara. Dijo algo sobre cómo solo pedía cuando realmente necesitaba ayuda. El terapeuta preguntó si necesitar ayuda significaba que otras personas tenían que sacrificar sus eventos importantes. Carlos dijo, la familia se ayuda mutuamente. Preguntó si eso funcionaba en ambas direcciones. Carlos se quedó callado. Entonces Patricia habló. Su voz era estable, pero podía escuchar la ira por debajo. Le contó al terapeuta sobre veces que Carlos había manipulado situaciones en su matrimonio. Les había dicho a sus padres que estaba demasiado ocupada para visitar, cuando realmente simplemente no quería manejar. Había cancelado planes con sus amigas diciendo que la niñera se había retirado cuando nunca había llamado a una. Me había convencido de que era egoísta y nunca ayudaba con los niños mintiendo sobre conversaciones que habíamos tenido. Patricia dijo que había descubierto que me había pintado como la hermana problema por años. Carlos trató de interrumpir, pero el terapeuta levantó su mano. Le dijo que escuchara cómo sus acciones afectaban a las personas. La boca de Carlos se cerró de golpe, pero su pierna rebotaba con frustración. Patricia siguió. Dijo que había hablado con la madre de Carlos después del viaje a Hawái y la había escuchado decir que Carlos era sensible y necesitaba apoyo extra. Esa conversación le hizo darse cuenta de que Carlos había sido entrenado toda su vida para esperar trato especial. Dijo que ver su reacción a no conseguir lo que quería conmigo le mostró un patrón que había estado ignorando en su matrimonio. El terapeuta le preguntó a Carlos qué estaba escuchando. Carlos dijo que todos se estaban organizando contra él. El terapeuta dijo que no era lo que había preguntado. Preguntó de nuevo qué escuchó cuando su esposa y hermana describieron su comportamiento. Carlos estuvo callado por un largo momento. Finalmente dijo que escuchó que pensaban que era egoísta. El terapeuta dijo que no se trataba de lo que pensaran. Se trataba de reconocer un patrón en sus acciones. Señaló que en cada ejemplo que habíamos compartido, Carlos había priorizado sus necesidades y horarios sobre el tiempo y logros de otras personas. Dijo que eso mostraba una falta de respeto por la autonomía. Carlos argumentó que la familia se supone que se ayude mutuamente. El terapeuta estuvo de acuerdo, pero dijo que la ayuda debería ser solicitada con respeto por el derecho de la otra persona a decir que no. Dijo que lo que Carlos estaba describiendo no era pedir ayuda.
era exigir cumplimiento y usar culpa cuando no conseguía lo que quería. La cara de Carlos pasó por varias expresiones: ira, negación, confusión. El terapeuta preguntó si podía ver cómo su patrón estaba dañando sus relaciones. Carlos dijo que supuso que sí, pero su voz era defensiva. La sesión continuó por otros 30 minutos. El terapeuta le hizo a Carlos preguntas específicas sobre por qué se sentía con derecho al tiempo de otras personas. Dio respuestas vagas sobre obligación familiar. Ella respondió cada vez y lo hizo pensar sobre el impacto real de sus demandas. Al final, Carlos se veía exhausto. No tuvo un gran momento donde admitió todo y se disculpó, pero sí aceptó empezar terapia individual. El terapeuta le dijo que su matrimonio y relaciones familiares estaban en serio riesgo si no trabajaba en este patrón. Lo dijo sin rodeos, sin endulzarlo. Pude ver algo cambiar en la cara de Carlos. No exactamente aceptación, pero tal vez la primera pista de que esto era real y tenía consecuencias. Dejamos la oficina en silencio. Patricia tocó mi brazo y me agradeció por venir. Dijo: tener ejemplos concretos de fuera de su matrimonio ayudó al terapeuta a ver el panorama completo. Carlos caminó a su auto sin decirme nada. Se veía menos enojado que antes y más desinflado, como si alguien hubiera reventado el globo de su certeza de que tenía razón. Manejé a casa sintiéndome drenada, pero también aliviada. La sesión no había arreglado nada, pero era un comienzo. 2 semanas después, mi padre llamó y sugirió una cena familiar. Solo él, mi madre, Carlos y yo. Dijo que era hora de aclarar el aire y seguir adelante. No quería ir. La idea de sentarme frente a Carlos en un restaurante y fingir que todo estaba bien me hizo doler el estómago, pero también sabía que evitarlo para siempre no era realista. Éramos familia, me gustara o no. Acepté. Pero hice que mi padre prometiera que nos encontraríamos en algún lugar público. No iba a hacer esto en la casa de alguien donde las emociones podían explotar sin testigos. Elegimos un restaurante de cadena a mitad de camino entre mi apartamento y la casa de mis padres, el tipo de lugar con iluminación brillante y menús laminados. Llegué primero y conseguí una mesa en la esquina de atrás. Mis padres llegaron 5 minutos después. Mi madre me abrazó fuerte y susurró que estaba orgullosa de mí. Mi padre apretó mi hombro. Carlos llegó último, viéndose incómodo en una camisa con botones. Se deslizó en la cabina frente a mí y estudió el menú como si fuera la cosa más interesante que hubiera visto jamás. Ordenamos bebidas y aperitivos mientras hacíamos conversación casual sobre trabajo y el clima. Nadie mencionó graduación, o Hawái, o terapia. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta y dijo que necesitábamos hablar sobre lo que había pasado. Carlos puso su menú abajo. Me miró por primera vez desde que se había sentado. Dijo que lo sentía por exigir que me saltara la graduación. Su voz era rígida como si estuviera leyendo de un guión. Dijo que lo sentía por los mensajes de voz amenazantes. Luego agregó que estaba bajo mucho estrés con la planificación del viaje y el trabajo. Sentí mi mandíbula tensarse. Incluso sus disculpas venían con excusas. Dije que aceptaba sus disculpas, pero las cosas necesitaban cambiar en el futuro. Le dije que ya no sería su respaldo automático para cuidado infantil. Si quería mi ayuda, necesitaba pedir respetuosamente y aceptar no como respuesta. Carlos asintió, pero no dijo nada. Mi padre habló entonces. Dijo que había estado pensando sobre nuestros patrones familiares y se dio cuenta de que había notado a Carlos esperando trato especial por años. Dijo que necesitaba parar. Los ojos de Carlos se agrandaron. Claramente esperaba que nuestros padres tomaran su lado como siempre. Mi padre siguió. Dijo que Carlos era un adulto con su propia familia y necesitaba respetar los horarios y límites de otras personas. Mi madre agregó que lo sentía por habilitar el comportamiento de Carlos. Dijo que había estado haciendo excusas por él desde que era joven y no era justo hacia mí. Prometió tratarnos más igualmente en el futuro. Carlos se veía sorprendido. Su boca se abrió y cerró, pero no salieron palabras. Podía verlo procesando que nuestros padres ya no lo defenderían automáticamente. El resto de la cena fue incómodo, pero productivo. Establecimos algunas reglas básicas. Carlos pediría ayuda con al menos 2 semanas de anticipación. Tenía el derecho de decir no sin viajes de culpa o manipulación. Nuestros padres se mantendrían neutrales en lugar de presionarme para acomodarlo. Carlos aceptó todo esto, aunque todavía se veía en shock. Cuando dejamos el restaurante, me sentí más liviana. La cena no había sido algún arreglo mágico. Carlos todavía trató de justificar su comportamiento y cambiar la culpa, pero era progreso. Nuestros padres me habían respaldado. Carlos se había disculpado aunque no fuera perfecto, y ahora teníamos límites claros en lugar de la expectativa no dicha de que siempre cedería. 3 semanas pasaron y recibí un mensaje de Carlos que me hizo mirar 2 veces.
Estaba preguntando si podía cuidar a los niños en 2 meses para una noche de cita con Patricia. No diciéndome, no exigiendo, realmente preguntando con un por favor y todo. El mensaje decía que entendía si estaba ocupada y que me avisara de cualquier manera. Miré mi teléfono por un minuto completo tratando de procesar esta versión de mi hermano, que usaba oraciones completas, y reconocía que tenía mi propio horario. Le mandé un mensaje que podía hacerlo y gracias por preguntar con tanta anticipación. Envió un pulgar arriba. No hubo viaje de culpa sobre cómo le debía algo. No hubo conferencia sobre obligaciones familiares. Solo un simple gracias y la fecha. Así era como los hermanos normales se suponía que interactuaran. Me sentí rara por lo raro que se sentía. Abuela llamó unos días después sonando complacida consigo misma. Había estado hablando con varios miembros de la familia y aparentemente había iniciado algo. Mi prima le dijo a Carlos que ya no haría cuidado de último minuto y necesitaba al menos una semana de aviso. Mi tía le informó que tenía su propia vida y no podía reorganizar sus planes por su conveniencia. El suegro de Carlos aparentemente le dio una reprimenda sobre respetar el tiempo de las personas después de que Patricia lo informara sobre la situación de graduación. Abuela dijo que Carlos estaba aprendiendo por las malas, que no podía manipular a todos para ser su personal de apoyo personal. Sonaba orgullosa cuando dijo que parecía que había inspirado una rebelión menor. Me reí y dije, solo quería caminar en mi propia graduación sin drama. Dijo, a veces una persona que se levanta hace que otros se den cuenta de que también pueden hacerlo. La red familiar estaba zumbando con gente comparando notas sobre veces que Carlos había hecho trucos similares, y simplemente habían ido con la corriente para mantener la paz. El trabajo se convirtió en mi escape de pensar sobre dinámicas familiares. Mi jefe me llamó a su oficina y me felicitó por la maestría. Dijo que una posición gerencial se estaba abriendo en 3 meses y quería que aplicara. El puesto venía con un aumento significativo y me pondría a cargo de un pequeño equipo. Dijo que mi dedicación a terminar la escuela mientras trabajaba a tiempo completo mostraba exactamente el tipo de compromiso que valoraban. Salí de su oficina sintiéndome validada de una manera que Carlos nunca podría entender. Había pasado años haciéndome sentir egoísta por priorizar mi educación. Ahora esa educación estaba abriendo puertas a las que él nunca tendría acceso. Todas esas noches que me quedé despierta estudiando después de turnos de trabajo. Todos esos fines de semana que pasé escribiendo ensayos en lugar de relajarme. Estaba valiendo la pena de maneras concretas que no tenían nada que ver con ceremonias o pedazos de papel. Un paquete llegó a mi apartamento con el nombre de Lucía en la dirección de remitente. Adentro había un dibujo que había hecho en la escuela de la ceremonia de graduación. Había dibujado a todos nosotros usando gorros y togas, aunque solo yo realmente había usado uno. Las figuras de palitos tenían sonrisas enormes. Y había escrito en crayón en la parte superior: mi tía es la más inteligente. Sentí mi garganta apretarse mirándolo. Esta niña de 8 años había estado prestando atención. Me había visto trabajar duro y lograr algo, y le importaba. Compré un marco negro simple y lo puse en mi escritorio en el trabajo justo al lado de mi diploma real. Cada vez que lo miraba, recordaba por qué enfrentar a Carlos había sido la elección correcta. No solo por mí, sino por sus hijos que estaban viendo y aprendiendo lo que significaba respetar las metas de otras personas. Patricia me mandó un mensaje un mes después de la graduación, preguntando si quería venir a la obra de teatro escolar de los niños. Dijo que Carlos estaría ahí, pero estaban tratando de hacer cosas familiares normales y los niños realmente querían que viera su actuación. Acepté porque no iba a castigar a los niños por el comportamiento de su padre. El auditorio de la escuela primaria estaba lleno de padres sosteniendo teléfonos listos para grabar. Ubiqué a Patricia y me senté junto a ella. Carlos estaba en su otro lado viéndose incómodo en una camisa con botones. Me saludó con la cabeza cuando me senté. Le devolví el saludo. No hablamos. Las luces se apagaron y los niños desfilaron al escenario en disfraces caseros. Lucía interpretó un árbol en la escena del bosque y tomó su papel muy seriamente. Los gemelos eran conejos y siguieron saludándonos en el público. Después de que el espectáculo terminó, todos nos paramos en el lobby mientras los niños corrían eufóricos con cajas de jugo y galletas. El ambiente se sentía rígido, como si todos estuviéramos tratando demasiado de actuar normal, pero los niños estaban felices de tener tanto a su tía como a sus padres ahí. Eso era lo que importaba. Carlos se me acercó mientras nos íbamos y se aclaró la garganta. Dijo, gracias por venir. Luego agregó que su terapeuta lo había estado ayudando a entender por qué siempre sentía que sus necesidades deberían venir primero. Dijo que era difícil reconocer el patrón cuando lo habías estado haciendo toda tu vida. Admitió que todavía luchaba con ello, pero estaba trabajando en ser más consciente. Aprecié la honestidad, aunque sabía que el cambio sería lento. Era lo más autoconsciente que lo había escuchado sonar jamás. Le dije que estaba contenta de que estuviera haciendo el trabajo.
Nos quedamos ahí incómodamente por otro minuto antes de que sus hijos corrieran, exigiendo que corriera con ellos al auto. Me hizo un pequeño saludo y lo siguió. Patricia apretó mi brazo y articuló, «Gracias», antes de ir tras su familia. Empecé a navegar paquetes de vacaciones esa noche, sentada en mi sofá con mi laptop. Por años, había mantenido una cantidad específica en ahorros para las inevitables emergencias de Carlos que requerirían que dejara todo. Dinero para boletos de avión de último minuto si alegaba algo urgente. Dinero para cubrir mis cuentas si tenía que tomar tiempo libre sin pago del trabajo para ayudarlo. Ese fondo había estado sentado ahí esperando ser usado para su beneficio. Me di cuenta de que ya no lo necesitaba. No era su plan de respaldo. Transferí el dinero a una cuenta diferente y empecé a mirar resorts de playa. Valentina gritó cuando llamé para decirle que finalmente estábamos tomando ese viaje de graduación del que habíamos hablado. No había obligaciones familiares, no había viajes de culpa, solo nosotras celebrando 6 años de escuela nocturna y una maestría, y yo aprendiendo a ponerme a mí misma primero. Reservé una semana en México y me sentí más liviana de lo que había estado en meses. 2 meses después de la graduación, las cosas se habían establecido en una rutina que se sentía casi normal. Carlos todavía probaba límites ocasionalmente. Pedía favores con solo unos días de aviso o trataba de hacerme sentir culpable sobre obligaciones familiares. Pero cuando decía que no, realmente se retiraba en lugar de lanzar en modo manipulación. La terapia estaba ayudando, aunque el progreso fuera lento. Patricia parecía más feliz cuando le hablaba. Dijo que la consejería matrimonial los estaba haciendo comunicarse mejor, y Carlos estaba aprendiendo a considerar sus sentimientos antes de tomar decisiones. Mantuvo sus expectativas realistas, aunque sabía que no se iba a transformar en una persona completamente diferente de la noche a la mañana, pero pequeñas mejoras eran mejor que nada. Mi jefe me llamó a su oficina de nuevo 6 semanas después de nuestra primera conversación sobre la promoción. Tenía papeles esparcidos por su escritorio y una sonrisa en su cara. La posición gerencial era mía si la quería. Aumento significativo, pequeño equipo para supervisar, más responsabilidad, pero también más flexibilidad con mi horario. Firmé la carta de oferta ahí mismo. Esa noche, llamé a mis padres y abuela y les dije que despejaran sus calendarios para cenar ese fin de semana. Yo invitaba. Nos encontramos en un buen restaurante en el centro. Mi madre me abrazó fuerte y dijo que estaba orgullosa de en quién me había convertido. Se disculpó por tomar tanto tiempo en apoyarme completamente, en lugar de siempre empujarme a acomodar a Carlos. Mi padre levantó su copa y brindó por mi éxito. Abuela me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa y dijo que sabía que lo lograría. La promoción validó cada noche tardía estudiando, cada sacrificio que había hecho. Cada vez que había elegido mi educación sobre la conveniencia de Carlos. Había pasado años desestimando mi título como menos importante que sus necesidades. Ahora ese título había avanzado mi carrera de maneras que él nunca entendería. El aniversario de Carlos llegó de nuevo unos 10 meses después de mi graduación. Mi teléfono sonó un martes por la tarde mientras estaba organizando archivos en mi nuevo escritorio. Su nombre apareció en la pantalla y me preparé para cualquier demanda que viniera. Pero cuando contesté, su voz sonaba diferente, más calmada, casi vacilante. Preguntó si tenía un minuto para hablar sobre algo. Le dije que seguro, y esperé a que empezara la manipulación. En cambio, dijo que él y Patricia querían hacer un viaje de fin de semana a un bed and breakfast a unas 2 horas de distancia para su aniversario. Estaba llamando 3 meses por adelantado para preguntar si estaría dispuesta a cuidar a los niños ese fin de semana. No diciéndome que tenía que hacerlo, no asumiendo que lo haría. Realmente preguntando. Revisé mi calendario aunque ya sabía que estaba libre. El fin de semana funcionaba para mí. Le dije que sí y sonaba genuinamente aliviado. Me agradeció y dijo que realmente lo apreciaba y sabía que estaba ocupada con mi nuevo trabajo. Colgamos y me quedé ahí mirando mi teléfono por un minuto completo. Era la primera vez en mi vida adulta entera que Carlos me había pedido ayuda con respeto real y aviso avanzado. La terapia estaba funcionando. Tal vez no transformándolo completamente en una persona diferente, pero lo suficiente como para que pudiera reconocer cuándo necesitaba cambiar su enfoque. El fin de semana llegó, y Carlos dejó a los niños el viernes por la noche, con sus bolsas empacadas y un horario detallado de sus actividades y comidas. Incluso, había incluido números de contacto de emergencia y el nombre de su pediatra. Patricia me abrazó y susurró gracias antes de que se fueran. Los niños saltaron a mi apartamento emocionados de pasar tiempo con su tía. Hicimos pizza casera para la cena y Lucía me contó sobre su proyecto escolar sobre científicos famosos. Los gemelos discutieron sobre qué película ver y los dejé votar democráticamente. Nadie mencionó peleas entre sus padres. Nadie parecía estresado o preocupado.
Solo actuaron como niños normales teniendo una pijamada divertida en el lugar de su tía. El sábado, fuimos al Museo de Ciencias en el parque. Diego coleccionó rocas y Ana hizo amistad con cada perro que pasamos. Lucía hizo preguntas sobre mi trabajo y dijo que quería trabajar en una oficina algún día. Conseguimos helado y jugamos juegos de mesa y nos quedamos despiertos muy tarde viendo caricaturas. El domingo por la mañana hice panqueques y los niños me ayudaron a voltearlos. Hicimos manualidades y leímos libros, y para cuando Carlos y Patricia vinieron a recogerlos, todos estábamos cansados, pero felices. Patricia me llevó aparte mientras Carlos cargaba a los niños al auto. Se veía más relajada de lo que la había visto en años. Me dijo que el fin de semana fuera había sido exactamente lo que necesitaban. No hubo interrupciones de niños, no hubo estrés, solo ellos dos reconectándose. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que Carlos realmente estaba tratando. La consejería lo estaba ayudando a entender que otras personas tenían horarios y sentimientos que importaban tanto como los suyos. Todavía se deslizaba a viejos patrones a veces. Todavía tenía momentos donde asumía que sus necesidades deberían venir primero, pero ahora cuando ella lo confrontaba sobre ello, realmente se detenía y pensaba sobre lo que estaba haciendo en lugar de ponerse defensivo. Dijo que era progreso lento, pero era progreso real. Estaba aprendiendo a considerar cómo sus acciones afectaban a otras personas antes de tomar decisiones. Apretó mi mano y me agradeció de nuevo por enfrentarlo en la graduación. Dijo que había sido la llamada de atención que toda su familia necesitaba. 6 meses después de mi graduación, estaba saliendo del supermercado con bolsas en ambas manos cuando alguien gritó mi nombre. Me di la vuelta y vi a un tipo de la edad de Carlos dirigiéndose hacia mí. Me tomó un segundo reconocerlo como el amigo universitario que había llamado para gritarme sobre arruinar el matrimonio de Carlos. Mi estómago se hundió. Se detuvo a unos metros de distancia y se veía incómodo. Dijo que me debía una disculpa. Había escuchado el lado de Carlos primero y me había llamado sin obtener la historia completa. Dijo que Carlos había estado hablando con él sobre las sesiones de terapia y sobre reconocer sus patrones de manipulación. Admitió que ahora que estaba pensando en ello, había visto a Carlos hacer trucos similares con otros amigos a lo largo de los años, haciendo planes y luego cambiándolos a último minuto, esperando que la gente dejara todo para ayudarlo, enojándose cuando alguien decía que no. Dijo que siempre lo había descartado como Carlos siendo Carlos, pero ahora veía que realmente era un problema. Se disculpó de nuevo y dijo que esperaba que pudiera perdonarlo por sacar conclusiones precipitadas. Le dije que apreciaba la disculpa y estaba contenta de que Carlos estuviera trabajando en sí mismo. Nos despedimos y caminé a mi auto sintiéndome más liviana de lo que había estado en meses. Mi nuevo trabajo me mantenía ocupada de la mejor manera posible. La promoción me había dado proyectos interesantes y un equipo que realmente respetaba mi aporte. Tenía mi propia oficina con una ventana. Podía establecer mi propio horario dentro de lo razonable. Ya no me quedaba despierta hasta medianoche estudiando. Tenía tiempo para amigos y pasatiempos y para mí misma. Una tarde, estaba revisando un reporte cuando me di cuenta de algo. Enfrentar a Carlos no solo había protegido mi graduación, había iniciado toda esta reacción en cadena que estaba arreglando múltiples cosas rotas en nuestra familia. Los niños estaban viendo a todos los adultos establecer límites y respetarse mutuamente. Estaban aprendiendo que estaba bien decir que no, que tus logros importaban, que el apoyo familiar significaba realmente apoyar los momentos importantes del otro, en lugar de exigir sacrificios. Patricia estaba más confiada en su matrimonio, porque Carlos finalmente estaba siendo honesto con ella. Mis padres estaban tratando a Carlos y a mí más igualmente, en lugar de siempre esperar que lo acomodara. Incluso los miembros de la familia extendida estaban estableciendo sus propios límites con Carlos ahora. Las reuniones familiares todavía se ponían tensas a veces. Carlos todavía ocasionalmente se deslizaba de vuelta a su viejo comportamiento autoritario. Pero ahora había consecuencias. Ahora la gente lo confrontaba. Ahora yo lo confrontaba sin sentirme culpable al respecto. Mi día de graduación siguió repitiéndose en mi mente a veces. 3 vocecitas gritando, «¡Esa es nuestra tía!», mientras caminaba por ese escenario. Todo el auditorio riendo y aplaudiendo. Mi abuela haciendo los graduados honorarios. Esos niños estando tan orgullosos de mí por terminar algo por lo que había trabajado 6 años para lograr. Esa memoria me recordaba cada día que había tomado la decisión correcta, que merecía celebrar mis logros sin culpa, que el verdadero apoyo familiar significaba respetar los grandes momentos del otro en lugar de tratarlos como inconveniencias.